Las palabras más apropiadas para dar título a una película cuyo argumento estuviera basado en la trayectoria del motor diésel durante la última década serían evolución y revolución. Los trabajos realizados tanto en el diseño de las cámaras de combustión como en los nuevos sistemas de inyección han permitido mejorar el rendimiento, consiguiendo al mismo tiempo una reducción en la emisión de gases contaminantes y un mayor control sobre estos. La diferenciación entre los motores diésel viene determinada fundamentalmente por la forma en cómo se realiza la inyección de combustible. Cuando la inyección se realiza en una precámara, el sistema se denomina de inyección indirecta. Y si el combustible es inyectado en la cámara de combustión, se denomina de inyección directa. Con la adopción de la inyección directa, se aceleró el avance tecnológico de los motores diésel. Aunque si bien este sistema no era una novedad, sí presentaba algunos inconvenientes como vibraciones y exceso de ruido de combustión, que hacían que su utilización estuviese destinada principalmente a vehículos de transporte o maquinarias. Uno de los elementos clave del motor diésel es la bomba inyectora. Este componente, aunque mantiene su principio básico de funcionamiento, ha sido sometido a constantes cambios con el fin de mejorar sus prestaciones. Actualmente, la gran mayoría cuenta ya con la ayuda de la gestión electrónica. Sin embargo, no cabe la menor duda de que el principal avance y la auténtica revolución es el sistema de inyección llamado Common Rail o inyección de conducto único. El principio de funcionamiento de este sistema de inyección no tiene nada que ver con la bomba convencional y, sin embargo, tiene una gran similitud con los sistemas de inyección electrónica empleados en los motores de gasolina, debido a que, en ambos casos, los inyectores reciben el combustible a través de un conducto común y son accionados eléctricamente a través de la unidad de control. Veamos cuál es el funcionamiento de este circuito. El combustible almacenado en el depósito es aspirado por una bomba eléctrica y enviado hasta el filtro principal. Desde aquí, y una vez desprovisto de impurezas y de gotas de agua, es impulsado hacia la bomba de alta presión. Esta bomba, arrastrada por la correa de la distribución, presuriza el combustible a valores que oscilan entre 200 y 1400 bares. Y lo envía a la rampa o acumulador, llegando finalmente a los electroinyectores a través de los tubos de alta. El combustible sobrante es canalizado hasta un refrigerador, donde se reducirá la temperatura absorbida como consecuencia de la elevada presión, retornando desde aquí al depósito y quedando listo para iniciar de nuevo el recorrido. Para facilitar el estudio de este sistema, vamos a dividir el circuito en tres partes. Circuito de cebado o de baja presión. Circuito de alta presión. Y circuito de retorno. El circuito de cebado es el encargado de suministrar a la bomba de alta presión el combustible necesario con la presión adecuada. Está formado por la bomba eléctrica y el filtro.
La bomba, alimentada con una tensión de 12 voltios a través del relé doble, no difiere de las utilizadas en los sistemas de inyección de gasolina. Generalmente son de tipo volumétricas de rodillos, ubicando en su interior las válvulas, tanto de retención como de seguridad. El filtro, además de las funciones de filtrado y decantado del agua, se encarga de la regulación de la presión de combustible en el circuito de baja, controlando al mismo tiempo y, en caso de ser necesario, el calentamiento de dicho combustible. La regulación de la presión se lleva a cabo a través de una válvula que abre el conducto de retorno al depósito cuando la presión de combustible supera el tarado del muelle de control, estableciéndose de esta forma la presión de baja. El control de calentamiento del combustible lo realiza un elemento termostático que abre o cierra el paso hacia un calentador. De esta forma, cuando la temperatura del combustible es inferior a 10 grados, una lámina bimetálica se deforma para desviar el combustible hacia el calentador. Regresando desde aquí nuevamente al filtro. Si la temperatura del combustible se encuentra entre 10 y 20 grados, la deformación de la lámina bimetálica es parcial, con lo que al calentador solo se desvía una parte del combustible. Finalmente, si la temperatura es superior a 20 grados, la lámina cierra el paso de combustible al calentador, circulando a través del elemento filtrante hasta llegar a la bomba. El circuito de alta presión comienza en la bomba, siendo esta precisamente la encargada de suministrar el caudal y la presión necesaria para el correcto funcionamiento del motor. Una de las características de esta bomba, y a diferencia de las convencionales, es que no son distribuidoras y, aunque generalmente son arrastradas por la propia correa de distribución, no necesitan calado. En la parte exterior podemos ver la entrada de combustible procedente del filtro, la salida de alta presión hacia la rampa, el retorno, la válvula de desactivación del tercer pistón y el regulador de alta presión. En el interior, una excéntrica solidaria al eje de la bomba acciona a 3 grupos de presión, formado cada uno de ellos por un pistón, la válvula de admisión y la válvula de envío. Cuando el motor empieza a girar, a través de la correa de distribución transmite el giro a la excéntrica y esta, a su vez, provoca el movimiento alternativo de los pistones. En la carrera descendente, el combustible entra al cilindro a través de la válvula de admisión. En la carrera ascendente, la válvula de admisión es forzada a cerrar el conducto de entrada y la presión aumenta progresivamente hasta que abre la válvula de envío.
saliendo el combustible por el conducto de alta presión y canalizándose hacia el regulador de presión. Este regulador tiene la misión de ajustar la presión de funcionamiento en la rampa de inyectores. La regulación se consigue por medio de un muelle que carga sobre la válvula de bola. Cuando la presión de combustible supera el tarado del muelle de aproximadamente 100 bares, la válvula abre el conducto de retorno, liberando el caudal sobrante al depósito. La compresión de cada uno de los pistones y la apertura de los inyectores provoca oscilaciones de presión que pueden alterar el funcionamiento del sistema. Sin embargo, dichas oscilaciones son amortiguadas por el efecto de vibración producido en la válvula y el muelle. Pero como hemos indicado anteriormente, la presión en la bomba puede alcanzar valores de 200 a 1400 bares. Esto se consigue en buena parte por la acción del regulador y la unidad de control. El regulador, además del muelle y la válvula, dispone de un núcleo magnético que se desplaza por el interior de una bobina conectada a la unidad de control. Para conseguir un elevado valor de presión, la unidad de control, mediante una serie de impulsos, hace pasar una determinada intensidad de corriente por la bobina, efecto que provoca el desplazamiento del núcleo contra la válvula. La fuerza ejercida sobre la válvula será la suma de las fuerzas del muelle y la del campo magnético, aumentando por tanto la presión de combustible. Si las necesidades de funcionamiento del motor requieren una presión inferior de combustible, la unidad de control reducirá la relación de impulsos y con ellos la intensidad de corriente y el campo magnético. En este caso, la fuerza ejercida sobre la válvula será menor y la presión de combustible disminuirá. Otro de los componentes de la bomba es el desactivador del tercer pistón. Este elemento se encarga de anular uno de los tres grupos de presión, disminuyendo así la potencia absorbida por la bomba cuando el vehículo funciona con baja carga. El desactivador está formado por una bobina y un eje que se desplaza por el interior de esta debido a la acción del campo magnético. En posición de reposo, la unidad de control mantiene interrumpido el circuito de mando. En este caso, la válvula de admisión abre para permitir la entrada de combustible y durante la expulsión se cierra para que el combustible salga por la válvula de envío. Cuando es necesaria la desactivación del tercer pistón, la unidad de control cierra circuito a masa. El campo magnético generado desplaza al eje y este provoca la apertura de la válvula de admisión, impidiendo que la presión aumente. El desactivador permanece en reposo principalmente durante la fase de ralentí o cuando el pedal del acelerador supera los 2/3 de su recorrido. La activación, por el contrario, se produce cuando el motor supera las 1100 revoluciones. Cuando el acelerador se encuentra a media carga y siempre que la temperatura del combustible supere los 105 grados centígrados. La refrigeración y el engrase de la bomba la realiza el mismo combustible que circula a través de conductos específicos. Como medida de seguridad y para impedir un posible agarrotamiento producido por falta de presión en el circuito de cebado, se monta en la entrada una válvula de lubricación.
Esta válvula, en condiciones normales de funcionamiento, se encuentra retraída por la fuerza que sobre ella ejerce el carburante, permitiendo el paso hacia el circuito de alta y por el surtidor de la válvula hacia el retorno. Si por cualquier circunstancia descendiera la presión de cebado, el muelle de recuperación empujaría la válvula, cerrando la canalización hacia la parte de alta presión. El combustible que atraviesa la válvula por el surtidor mantiene la lubricación mientras permanezca en funcionamiento. Una vez vista la bomba y siguiendo el recorrido del combustible, pasamos a la rampa común o acumulador. En ella se encuentra el sensor de temperatura, el sensor de presión, y los conductos de salida hacia los inyectores. Algunos modelos incorporan en dichos conductos un limitador de paso de combustible para compensar las fluctuaciones que se producen durante las aperturas de los inyectores. En cuanto a los inyectores, y como norma general, se encuentran montados en la culata. Sin embargo, la principal diferencia con respecto a los que se montan en el resto de sistemas de inyección diésel es que son de accionamiento eléctrico. En el interior del inyector diferenciamos la parte correspondiente a la electroválvula de mando gobernada por la unidad de control, quien determina el inicio y el fin de la inyección. Y la parte del actuador hidráulico, que permite o impide la salida del combustible. Cuando el inyector se encuentra en posición de reposo, el núcleo magnético mantiene a la válvula de bola cerrando el paso del estrangulador de salida. El combustible que entra por el conducto principal pasa a la cámara superior y a través del canal llega a la cámara inferior. El equilibrio de presiones dentro de ambas cámaras hace que la aguja del inyector permanezca en posición cerrada por la fuerza que sobre ella ejerce el muelle de aguja, impidiendo de esta forma que el combustible fluya al exterior. Cuando la unidad de control establece el momento en que se debe producir la inyección, excita a la bobina de la electroválvula y provoca el desplazamiento de la válvula de bola. Este movimiento libera el estrangulador de salida, permitiendo que el combustible fluya hacia el conducto de retorno. Provocando una caída de presión en la cámara superior. El equilibrio de presiones se rompe y la mayor presión de la cámara inferior hace subir a la aguja, iniciando en ese instante la alimentación a los cilindros. Para finalizar la inyección, la unidad de control interrumpe la alimentación eléctrica a la electroválvula, la válvula de bola obstruye el estrangulador de salida, el equilibrio de presiones entre la cámara superior y la cámara inferior se restablece y la aguja cierra la salida de combustible. La cantidad de combustible que el inyector suministra depende fundamentalmente de 4 factores, que son presión existente en la rampa, tiempo de inyección y velocidad de apertura del inyector.
El rápido desplazamiento de la aguja se realiza alimentando a la electroválvula en dos fases. En la primera de ellas, la tensión es de 80 voltios y la intensidad de corriente es de 20 amperios durante un tiempo de 0,3 milisegundos. Una vez desplazada la aguja, la señal eléctrica se adapta a la fase de mantenimiento, descendiendo la tensión aproximadamente a 50 voltios y la intensidad a 12 amperios hasta finalizar el tiempo de inyección. Para conseguir valores de tensión tan elevados, se integran en la unidad de control dos etapas de condensadores, a través de las cuales se controlan los inyectores. Cuando un inyector se encuentra en su fase de reposo, la unidad de control envía impulsos a la bobina. Estos crean una tensión inducida que sirve para cargar el condensador, que posteriormente provocará su apertura. El control eléctrico de los inyectores por parte de la unidad de control ofrece grandes posibilidades. Una de ellas es la de segmentar la inyección en dos fases. Así pues, para un ciclo de motor, en un cilindro se pueden realizar dos inyecciones. Y en algunos casos, tres. La primera es la preinyección. La segunda, la inyección principal. Y si el vehículo dispone de un catalizador específico, se puede realizar también una posinyección. La preinyección consiste en inyectar una minúscula cantidad de combustible antes de la inyección principal. Con esto se consigue que la presión y la temperatura aumenten progresivamente en el interior del cilindro, lo que hace posible una reducción del ruido en el motor. La unidad de control suprimirá esta fase cuando el motor supere las 3.300 revoluciones, o en el caso de existir una presión insuficiente en el circuito de alta. Con la inyección principal, se aporta la cantidad de gasoil necesaria para lograr la combustión más completa posible. En los sistemas convencionales con bomba, durante la inyección se experimenta un aumento de presión. Pero hasta la finalización se produce un descenso hasta llegar al cierre del inyector. En el common rail se mantiene prácticamente inalterada la presión durante el proceso de inyección, contando así con una buena formación de la mezcla. Si la inyección principal desaparece, el motor deja de funcionar. Por lo tanto, la unidad de control suprimirá esta fase en el caso de que la presión en la rampa sea inferior a 140 bares o cuando el régimen de motor alcance su valor máximo. Después de la inyección principal, durante el tiempo de expansión o incluso al principio del escape, es factible una posinyección que puede aplicarse para la reducción de los óxidos de nitrógeno. En este caso, es necesario su asociación con un catalizador. Para que las funciones realizadas sobre el sistema puedan llevarse a cabo, la unidad de control debe recibir información de las condiciones de funcionamiento del motor y de la solicitud del conductor. El primero de los sensores destinados a ello es el captador de revoluciones. Se encuentra enfrentado a la corona del volante de inercia y su misión es la de informar a la unidad de control de la velocidad del motor y la posición angular del cigüeñal. Para sincronizar la inyección y reconocer el punto muerto superior de cada uno de los pistones,
se utiliza el sensor de fase o captador de posición de árbol de levas. Este sensor, de efecto Hall, se encuentra instalado frente a la polea del árbol de levas, emitiendo una señal cuadrada que permite a la unidad de control sincronizar la apertura de los inyectores. Para detectar variaciones de temperatura se emplean las conocidas resistencias del tipo NTC. En este caso, el control se realiza sobre el líquido refrigerante, el aire y el combustible. La temperatura del líquido refrigerante es utilizada principalmente para determinar el tiempo de pre- y postcalentamiento, ajustar el caudal de carburante, el régimen de ralentí y la puesta en marcha de los electroventiladores. Con la información de temperatura de aire, la unidad de control calcula la densidad del aire ambiente. De igual forma, la temperatura de combustible es utilizada para calcular su densidad, a la vez que permite a la unidad de control reducir la presión en el caso de que ésta supere los 110 grados. En la misma rampa también suele ir instalado el sensor de alta presión. Este sensor se encarga de suministrar a la unidad de control un valor de tensión proporcional a la presión de combustible. Con esta información, la unidad de control puede determinar la cantidad de combustible a inyectar, a la vez que regula la presión al valor más adecuado. Otra de las informaciones, en este caso de gran importancia, es la proporcionada por el sensor de pedal de acelerador. Este sensor transmite a la unidad de control las exigencias del conductor, bien sea de aceleración o deceleración, mediante dos señales de tensión variable que depende de la posición adoptada por el pedal. Esta información es utilizada por la unidad de control para determinar la cantidad de combustible a inyectar, adaptando por tanto la presión y el tiempo de inyección. Los interruptores de pedal de freno y de embrague tienen la función de informar del momento en que se actúa sobre ellos. En ese instante, la unidad de control activa la fase de funcionamiento antitirones, asegurando de esta forma una conducción más suave. Integrado en la unidad de control se encuentra el captador de presión atmosférica y en el exterior el captador de presión del colector de admisión. La información del captador de presión atmosférica es utilizada por la unidad de control para determinar la densidad del aire ambiente y para impedir el funcionamiento del sistema EGR cuando el vehículo circula por zonas de altitud. Al mismo tiempo, el captador del colector mide la presión del aire de admisión, enviando a la unidad de control una tensión que utilizará para regular la presión de sobrealimentación, la presión del combustible y el tiempo de inyección. El último de los elementos es el medidor de aire. Su montaje se realiza a continuación del filtro, canalizándose por su conducto todo el caudal que el motor necesita. La información del caudal de aire que está aspirando el motor es utilizada por la unidad de control para determinar la cantidad de gases de escape que se debe hacer recircular. En el siguiente capítulo nos introduciremos en el apartado práctico de esta novedosa forma de alimentar al motor diésel.